Acá tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar reglas de Kirchhoff, ya sea regla de las mallas y regla de los nodos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Del circuito mostrado más abajo? El amperímetro y el voltímetro poseen resistencias internas ideales e indican los siguientes valores: 0,5 amperes y 16 voltios respectivamente. Halle el valor de la resistencia X y del voltaje de la pila E. Bueno, tenemos acá nuestro circuito, tenemos el símbolo del amperímetro. Acá la lectura en este amperímetro es 0,5 amperes. ¿Qué significa eso? Que la corriente que circula en esta parte de la rama del circuito es 0,5 amperes. Y acá tenemos el voltímetro que indica 16 voltios. La caída de tensión sobre esta resistencia entonces es 16 voltios. Tenemos acá E, la pila, la incógnita y el valor de esta resistencia X. Vamos a aplicar regla de los nodos primeramente acá. Primer nodo le vamos a llamar nodo 1. Entonces voy a llamar I1 la corriente que circula en esta rama acá hacia arriba. Le voy a llamar I2 la corriente que circula en esta rama hacia abajo. Y 3 acá la corriente que circula en esta rama del circuito. Y aplicando regla de los nodos, todas las corrientes que entran en un nodo tiene que salir. Que entra I1, que salen I2 y también sale I3. O sea, I1 es igual a I2 más I3. I2 tenemos, ¿por qué? Porque el amperímetro indica 0,5 amperes, tenemos I2. I3 podemos tener también, ¿por qué? Porque tenemos la lectura en el amperímetro, en el voltímetro que es 16 voltios y el valor de la resistencia que es 8 ohms. Y la corriente es igual a V sobre R, o sea, es 16 sobre 8 que es 2 amperes la corriente que circula I3. Sería entonces I2 más I3, 0,5 más 2, 2,5 amperes sería I1. Y voy a aplicar regla de las mallas. Acá tenemos malla 1, malla 2. En la malla 1 tenemos 4 elementos. La resistencia es 10 ohms, voltaje E de la fuente, voltaje de 6 voltios y esta resistencia X. Voy a empezar con esta resistencia. Con cualquiera de los elementos puedo empezar a sumar. Sumatoria de todas las tensiones tiene que ser igual a 0. Regla de las mallas. La corriente en esta resistencia es hacia arriba y voy a sumar horario también. Sentido horario hacia arriba. Entonces hacia arriba, la corriente hacia arriba voy girando. Entonces caída de tensión negativa. Menos 10 y por R tiene que ser la resistencia de 10 por I1 que es la corriente que circula en esta rama. Voy subiendo acá y me encuentro con esta fuente, sale del positivo, entonces más E. Vengo acá, me encuentro con esta fuente, sale del negativo, menos 6 voltios. Y acá más abajo me encuentro con la resistencia X. La corriente acá es hacia abajo I2 y yo estoy sumando también hacia abajo, girando hacia abajo. Entonces la caída de tensión es negativa. Menos I2 que es la corriente que circula por esta resistencia por el valor de la resistencia que es X. Es igual a 0. Y ahora reemplazo los datos que tengo. Menos 10 por la corriente I1 que es 2,5. Si no hallamos. Más E menos 6 menos X por 0,5 que es I2 es igual a 0. Y acá sería 10 por 2,5 menos 25 más E menos 6 menos 0,5 X. Para hallar X, el valor de R, puedo hallar de la malla 2. Voy a sumar de la malla 2 empezando por la resistencia X. Y en sentido, voy a sumar también sentido horario. La corriente de acá hacia abajo, yo estoy subiendo, entonces la caída de tensión es positiva. X por I2, me encuentro después con este elemento, la fuente sale positivo, más 6, vengo acá hacia abajo y la corriente hacia abajo, entonces caída de tensión negativa, menos 8 por I3. X es la incógnita, I2 es 0,5, más 6 menos 8 por I3, que es 2. Y entonces me queda acá más 6 menos 8 por 2, 16. Entonces, despejando de acá X, resulta que es X igual a 20 ohm. Acá el 6 pasa restando, queda 10, 10 dividido 0,5 es 20, es el valor de la resistencia X.
Y al tener la resistencia X lleva acá en esta ecuación 10 por 20 por 0,5 es 10. Y ella puede obtener ya el valor de E. Va a ser 25 pasa al otro miembro sumando, 6 pasa sumando y 10 también pasa sumando. Y la suma 25 más 6 más 10 da 41 voltios. Y ahí tenemos ya el valor de E y el valor de X de la resistencia.